Welcome back. We are joined today by Max Blumenthal, journalist, Bienvenido de author, nuevo. and editor-in-chief. Hoy nos acompaña Max Blumenthal, periodista, autor y redactor jefe del medio The Grey Zone. Me aseguraré de dejar un enlace en la descripción. Gracias de nuevo por volver al programa. Muchas gracias, Glenn. Encantado de estar de vuelta. Según el New York Times, parte del problema, o una de las razones por las que Trump se involucró en esta desastrosa guerra, fue que al parecer, los israelíes desempeñaron un papel clave para convencerle. En el pasado, has defendido con mucha fuerza que la influencia israelí en Estados Unidos es bastante poderosa, hasta el punto de que básicamente hay agentes israelíes en la Casa Blanca. Me preguntaba, ¿hasta qué punto es intrusiva esa influencia? How intrusive is this influence? Well, it's all-encompassing, and it defines Donald Trump. Bueno, es algo que lo abarca todo y define toda la carrera de Donald Trump. Incluso si retrocedes hasta cuando Fred Trump regaló terrenos al culto Chabad Lubavitch, que tiene una presencia muy marcada en el círculo íntimo de Donald Trump, se remonta a la época de su padre. Todo el mundo de Donald Trump está rodeado, quiero decir, su mundo político, está definido por multimillonarios pro-israelíes que fueron sus homólogos cuando él ascendía en Nueva York. Charles Kushner, por ejemplo, que también es un varón inmobiliario muy corrupto. Howard Lutnick era alguien que formaba parte del mundo de Trump como director ejecutivo de Cantor Fitzgerald y también estaba estrechamente vinculado a Jeffrey Epstein. Steve Witkoff era el compañero de golf de toda la vida de Trump, un importante magnate inmobiliario, muy vinculado, junto con sus hijos, al mundo político sionista y al movimiento sionista. Así que, cuando Donald Trump se presentó a la presidencia, aún no estaba completamente alineado con la mentalidad del Likud. Eso se puede ver en su primer discurso, al que siempre vuelvo, ante la coalición judía republicana, dirigida de hecho por los Adelson. Celebran su convención anual en el Casino Sands, propiedad del difunto magnate de los casinos Sheldon Adelson. Donald Trump apareció allí, creo que fue en 2015 o 2016, e hizo algunos comentarios que se consideraron inaceptables. Dijo, «Vosotros estáis todos en el sector inmobiliario, os conozco». And he made some comments that were unacceptable and said, you guys are, all in real estate. I know you guys. We need to make a deal. We need to make a deal between the Necesitamos llegar a un acuerdo. Necesitamos llegar a un acuerdo entre los israelíes y los palestinos. Él ya estaba pensando, voy a ganar el Premio Nobel de la Paz y voy a resolver el conflicto más intratable del mundo porque conozco a toda la gente del lado de Israel y debería ser fácil convencerlos. Y le llamaron antisemita por decir eso. Dijeron, ¿sabes? Está recurriendo a estereotipos, que los judíos están todos metidos en el sector inmobiliario y que todos somos caseros sin escrúpulos. Pero el verdadero problema fue que Donald Trump dijo, vas a lograr un acuerdo, tendremos un Estado palestino. Ese fue el problema. Porque eso era precisamente contra lo que los Adelson habían estado trabajando. Eso era contra lo que trabajaba el héroe José. Así que, de repente, Donald Trump aparece en el Capitolio. Era la primera vez que lo veía en persona. Se trataba de una manifestación contra el acuerdo con Irán, una concentración para anular el principal logro de Obama, el Joseph O.A. Ted Cruz estaba allí, el Tel Aviv Ted. Siempre ha sido un gran beneficiario del dinero de AIPAC. Su oficina está básicamente dirigida por israelíes. No exagero al decirlo. Un agente israelí es su principal asesor legislativo. Pero a nadie le importaba que Ted Cruz estuviera allí. Se podía ver quién iba a ganar, quién iba a ser presidente, simplemente estando en esa manifestación, que claramente estaba patrocinada por Adelson o por algunas fuerzas del lobby israelí que querían anular el acuerdo con Irán. Fue Donald Trump. En cuanto llegó allí, la gente simplemente se agolpó en el campo frente al Capitolio de los Estados Unidos. Y Donald Trump era con diferencia el principal candidato. Había todos esos analistas convencionales diciendo, Trump nunca será presidente, nunca va a ganar estas primarias. Ya sabes, los Clinton tenían esta estrategia del flautista para impulsar a Trump, porque pensaban que sería el más fácil de derrotar.
Pero fue en ese momento, cuando hizo ese pacto para destrozar el acuerdo con Irán, el Hotzei Poa, cuando se insinuó que existía un pacto más profundo para ir realmente a la guerra con Irán. Pero primero, tenía que preparar el terreno para esa guerra. Fue entonces cuando Donald Trump se convirtió en el principal candidato. Iba a recibir cientos de millones de dólares de los Adelson y luego otros, lo que yo llamaría multimillonarios pro-Israel, complementarían ese apoyo. Y en el sistema estadounidense, eso cuenta muchísimo, básicamente. Quiero decir, la campaña presidencial es realmente una competición sobre quién puede recaudar más dinero. Paul Singer empezó a donar a Donald Trump. Recuerda que Paul Singer fue el donante original detrás del dossier Steele, que se creó para desacreditar a Trump y presentarlo como un agente ruso. Paul Singer fue en realidad un Never Trumper desde el principio. Era un neoconservador que patrocinaba a candidatos como Marco Rubio, en parte porque Paul Singer tiene un hijo gay. Y así, él creía en el derecho de los hombres a casarse con otros hombres en Estados Unidos. Donald Trump era visto como demasiado conservador y demasiado cercano a la derecha cristiana. Paul Singer acabó cambiando de opinión y dijo que en realidad lo que más importaba era tener una guerra con Irán y que Donald Trump haría lo que él quisiera. Así que Trump incorporó a todas estas figuras en 2016. Y mientras prometía esta guerra contra el Estado profundo, estaba incorporando a figuras como John Bolton a su gabinete porque lo veía todas las noches en Fox News. Mike Pompeo, un sionista cristiano acérrimo. Steve Bannon fue rápidamente apartado, alguien que creía en la agenda de América primero. Todavía hay voces en el entorno de Trump, como Tucker Carlson durante el primer mandato, que fueron influyentes y puede que incluso evitaran una guerra con Irán. Pero se podía ver claramente a Donald Trump avanzar hacia el objetivo final, lo que sugiere que siempre había existido un acuerdo entre bastidores para librar una guerra con Irán. Por eso ordenó el asesinato de Qasem Soleimani, el general de división iraní, que era la segunda figura más importante del país, algo que garantizaba preparar el terreno para una represalia y arrastrar a Estados Unidos a una trampa de escalada interminable con Irán. Ese asesinato fue el resultado de la presión de Benjamin Netanyahu, que actuaba a través del entonces director de la CIA, Mike Pompeo, para empujar a Trump a tomar represalias por una serie de escaramuzas en Irak con las unidades de movilización popular y ya sabes, el eje de resistencia, concretamente en torno a la embajada estadounidense en Bagdad, y luego matar a Soleimani. Cuando Trump volvió al cargo, la relación con los Adelson fue aún más marcada, más intensa. Creo que mucha gente estaba muy enfadada, yo incluido, con Biden, Blinken y los demócratas por permitir y apoyar el genocidio en Gaza, lo que abrió la puerta al premio definitivo para el lobby israelí, la guerra contra Irán. Y el personal que rodeaba a Trump cuando regresó al cargo para su segundo mandato era aún más pro-israelí que durante el primero. Ya no estaba Steve Bannon ni nadie que contrarrestara la influencia de esos elementos Israel primero, cercanos al Likud. Estaba Mike Waltz, que inicialmente debía ser el jefe de seguridad nacional. Mike Waltz es uno de los proyectos favoritos del lobby israelí en el lado republicano. Toda su carrera ha sido financiada por dicho lobby. Se puede ver a alguien como Mike Lawler en el Congreso siguiendo los pasos de Mike Waltz, y se percibe el mismo tipo de retórica. Nunca se apartan de la línea Likud-Netanyahu. Y por supuesto, estaba Rubio, a quien Trump atacó en 2015 por estar demasiado cerca de Adelson. En realidad hay un tuit de Trump atacando a Rubio por ser una herramienta de Sheldon Adelson, antes de que el propio Trump se convirtiera en eso. Rubio también, como mencioné antes, fue un importante beneficiario del dinero de Paul Singer. Luego está Susie Wiles,
la jefa de gabinete, ocupando el lugar de Steve Bannon, que ahora está fuera criticando a Trump por estar demasiado cerca de Israel. Susie Wiles trabajó en la campaña de Benjamin Netanyahu en 2020. Esto no se conocía públicamente en Estados Unidos cuando Trump la incorporó. Solo se sabía que era una superlobista. Pam Bondi, la fiscal general, fue en realidad la principal lobista de Qatar en Estados Unidos. Recibía más de $100,000 al mes de Qatar, pero ha demostrado ser completamente maleable y mantiene reuniones secretas con Miriam Adelson todo el tiempo, quien le dice, tenemos que criminalizar el discurso en favor de Israel. We have to criminalize speech on behalf of Israel. Who am I missing? Department of Defense, Pete Hegseth. ¿A quién me estoy olvidando? Departamento de Defensa. Pete Hegseth fue a Israel en una gira muy pública con una organización de asentamientos, una que de hecho desplaza físicamente a palestinos de sus hogares en Jerusalén Este, llamada Ateret Kohanim, así como con Arutz Sheva, que es la principal cadena de televisión en línea a favor de los colonos. Pronunció un discurso respaldando el concepto del tercer templo, lo que implica la destrucción del recinto de Al-Aqsa. Pete Hegseth adoptó la postura más extrema posible para ascender en las filas, la postura más extrema posible sobre Israel. Probablemente me esté olvidando de alguien, pero se puede ver claramente, para concluir mi repaso del personal y los financiadores de Trump, cómo se desarrolló todo esto en la sala de situación cuando Trump decidió ir a la guerra con Irán. No estoy hablando de la reunión del 11 de febrero que mencionaste, Glenn, en tu pregunta, pero solo porque esto es algo que podemos ver. Cualquiera que esté viendo esto puede buscar las fotos de la sala de situación y cómo estaba dividida. Donald Trump estaba en Mar-a-Lago cuando fue a la guerra con Irán y estaba rodeado de Susie Wiles, Marco Rubio, Pete Hegseth y creo que había otra persona que quizás estoy olvidando. Ese era el equipo A pro-Israel, todas las personas que básicamente habían sido instaladas por Israel. Y luego el equipo B estaba en realidad en la Casa Blanca sin Trump, J.D. Vance, Tulsi Gabbard y otra persona. Los que eran más propensos a disentir del ataque a Irán no tuvieron absolutamente ninguna influencia en la política. Y estas eran figuras, John Ratcliffe, ese es el otro que estaba en el equipo A. John Ratcliffe es otra figura que estuvo en el Congreso, apoyado por AIPAC durante toda su carrera, e identificado en un audio filtrado que obtuve de una sesión privada y confidencial de AIPAC allá por 2025, como uno de los colaboradores de AIPAC dentro del equipo de seguridad nacional de Donald Trump, según el director ejecutivo de AIPAC, Elliot Brand. Así que Ratcliffe estaba allí. Y luego está la reunión secreta del 11 de febrero, Glenn, que mencionaste, la cual reveló el New York Times. Todos sabíamos que algo así estaba ocurriendo porque Netanyahu estaba en la ciudad en ese momento. Se estaban cerrando autopistas y se le había asignado seguridad a nivel presidencial. Luego irrumpe en una reunión en la sala de situación, algo muy inusual para cualquier líder extranjero. Se sienta a la cabecera de la mesa mientras Trump se sienta a un lado y le dicta a Trump, empieza a sembrar miedo, diciendo que Irán tendrá un arma nuclear en una semana, que dispone de un mecanismo de lanzamiento para atacar Europa y que pronto podrá atacar a Estados Unidos. Debes atacar a Irán ahora. Y detrás de él, en una retransmisión en directo, está el director del Mossad, David Barnea, que había estado informando constantemente a John Ratcliffe. Who had been constantly briefing John Ratcliffe. And Trump fell into line. Y Trump se alineó, sabía lo que tenía que hacer. Y todo su equipo, el equipo de primera que había sido cultivado por Israel, incluido el jefe del CENTCOM, Dan Kane, del alto mando del Pentágono, que nunca fue partidario de esta guerra, empezaron todos a murmurar entre ellos. Esta guerra es una locura. Lo que dice Netanyahu es una farsa. Incluso Ratcliffe dijo, esto es ridículo. Marco Rubio lo calificó de tontería. Pero ¿qué fue lo que ninguno de ellos se atrevió a hacer? Decirle a Trump lo que sentían.
Todos eran un grupo de aduladores y sabían que si expresaban verdaderas reservas sobre esta guerra y se interponían en el camino, podían meterse en serios problemas. Podrían no seguir ascendiendo en los rangos. They may not continue to rise through the ranks. Marco Rubio wants to run for president. Marco Rubio quiere presentarse a la presidencia, así que simplemente se apartaron y lo dejaron ocurrir. Pero lo que el New York Times no te está contando es lo que llevo explicando los últimos 5 o 10 minutos. No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero esa reunión fue el resultado de años y años de cultivo, manipulación, adoctrinamiento, amenazas, recompensas, zanahorias y palos por parte de Israel y sus intermediarios en Estados Unidos, dirigidos a las mismas figuras que rodeaban a Trump y a la preparación del propio Donald Trump por parte de esta entidad extranjera de apartheid. Fue esencialmente un golpe de Estado. Y esta guerra es el resultado de ese golpe. I spoke to Joe Kent and he was making the point. Hablé con Joe Kent y él señalaba que no era como el cabildeo habitual, que era bastante intrusivo, que había ciudadanos israelíes en la sala cuando se hablaba de cuestiones muy delicadas, y la forma en que se mezclaban con los estadounidenses era realmente extraordinaria. Nunca se ve a líderes extranjeros intervenir hasta ese punto. Y me resulta interesante cómo te refieres al Russiagate, básicamente, porque sé que acuñaste el término Israelgate. Essentially, because this, I know you coined the term Israelgate. I mean, this is the real influence, isn't it? Quiero decir, esta es la verdadera influencia, ¿no? ¿Cómo influyeron en las elecciones? Quiero decir, por supuesto, aunque el Russiagate fue un montaje, esto parece tener algunas pruebas reales detrás. Y es interesante cómo argumentas que esto explica por qué la primera administración de Trump fue muy diferente de la segunda en cuanto a su apetito por la guerra. Pero ¿cómo ves ahora el papel de Israel en el alto el fuego? Porque me pareció un poco, digamos, sospechoso que el ataque más violento contra el Líbano ocurriera precisamente el primer día del alto el fuego. Sí, y cuando mencioné por primera vez Israelgate, fue porque creo que uno de los primeros episodios de Russiagate fue que la NSA había grabado una llamada entre Sergei Kislyak y creo que era Jared Kushner. No era Michael Flynn. Michael Flynn y Sergei Kislyak. ¿Te acuerdas de eso? Así que Michael Flynn se suponía que iba a ser el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Donald Trump, lo cual habría sido, bueno, si miras la actividad de Michael Flynn ahora, resulta un poco increíble pensarlo. Y el aparato de seguridad de los Estados Unidos quería deshacerse de Flynn. Así que alguien de la NSA filtró el contenido de esta llamada y dijeron, oh, Flynn fue un estúpido. Estaba en el extranjero, así que era fácil espiarlo. Tiene un canal secreto con el embajador ruso. Están confabulando. Pero ¿de qué estaban hablando realmente? Eso es lo que nunca se le contó al público estadounidense. Jared Kushner, que era uno de los principales topos israelíes en el círculo íntimo de Trump, está casado con la hija de Trump, Ivanka, como todos sabemos, y es hijo de Charles Kushner. Había sido solicitado, o más bien instruido por Netanyahu para presionar a Trump para que no vetara. Trump veto a US resolution, una resolución de la ONU, sí. Él quería que Estados Unidos vetara una resolución de la ONU que condenaba a Israel por la actividad de asentamientos cuando ellos llegaron. Y Obama en realidad se abstuvo en esa votación. Así que todo giraba en torno a Israel. La llamada entre el embajador ruso y Michael Flynn se realizó en nombre de Netanyahu con el fin de proteger la anexión israelí de Cisjordania. Y al público estadounidense nunca se le contó eso. Así que el verdadero escándalo fue el Israelgate. Y por cierto, el embajador ruso se negó a hacerlo. Y si observas a muchos de los multimillonarios que se dice que son multimillonarios rusos que estuvieron involucrados con Trump en algún tipo de negocio, muchos de ellos son ciudadanos rusos israelíes con doble nacionalidad.
Haaretz, el periódico liberal israelí, de hecho hizo un reportaje de investigación sobre esto. Así que, en muchos sentidos, Russiagate fue Israelgate. Pero respondiendo a tu pregunta, Israel no permitirá que Donald Trump ponga fin a esta guerra. E Israel decidió que Donald Trump iniciaría esta guerra. Marco Rubio, después de su primera sesión informativa con el Gang of Eight del Senado, los principales intermediarios de poder bipartidistas del Senado, les dijo que Israel iba a atacar a Irán, nos gustara o no, y que por tanto teníamos que seguirles allí. Salió ante la prensa e hizo esta reveladora declaración, que debería haber sido un escándalo mucho mayor, pero los medios estadounidenses encubren sistemáticamente el escándalo del control israelí. Aún así, fue suficiente para enfadar a mucha gente, incluido Tony Blinken, el exsecretario de Estado, alguien muy cercano a Israel. Sabes, el hombre que lo crió, su padrastro, era en la práctica un lobista de Israel en Francia. Su abuelo también fue un lobista de Israel. Blinken formó parte del equipo de seguridad nacional bajo Obama y dijo que los israelíes intentaron exactamente lo mismo. Dijeron, vamos a atacar a Irán, debéis seguirnos. Y nosotros dijimos, no, no vais a hacer eso, porque todavía teníamos el poder para detenerlos. Trump, al parecer, no tenía el poder para detenerlos. As articulate with me in your practice, casters your silence over hell. That this war was launched for Israel, and now we can clearly see that the ceasefire was a Y ahora podemos ver claramente que el alto el fuego fue un engaño y que está siendo saboteado por Israel. Una vez más, tenemos pruebas muy claras. Todo está ocurriendo a plena luz del día. Creo que fue el Departamento de Estado quien entregó un borrador de declaración al primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, que él debía publicar en su cuenta de X, exponiendo los términos del acuerdo para las negociaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán. Y esos términos indicaban claramente, la forma en que publicó este borrador fue sin eliminar el encabezado que decía para ser publicado por Shehbaz Sharif. Luego lo editó y al hacerlo reveló que Estados Unidos se lo había proporcionado. Los términos establecían claramente que el alto el fuego implicaría al Líbano, que el Líbano formaba parte de este proceso. Y eso significaba que la guerra contra el Líbano que Israel había iniciado, incluida la invasión terrestre, al menos se detendría temporalmente. ¿Y qué hace Israel? La mayor masacre que recordamos desde los años 90 en el Líbano, más de 250 muertos, atacando zonas de Beirut que yo calificaría de bastiones anti-Hezbollah, como Ain Reise y el área alrededor de la Universidad Americana de Beirut, bombardeando el Corniche. Son zonas más acomodadas, mayoritariamente suníes. Atacaron por todo el Líbano, masacrando hoy a la población civil, incluso alcanzando el centro gubernamental en Nabatie. Y así es como actúan. Esa fue su manera de intentar provocar a Irán para que atacara a Israel. Netanyahu utilizando de nuevo a su propia población como peones y escudos humanos con el fin de hacer estallar el alto el fuego. Irán no ha caído en la provocación, pero también fue una forma de poner a prueba a Estados Unidos y asegurarse de que se viera obligado a declarar que no considera al Líbano parte del acuerdo de alto el fuego. Y, por supuesto, siguieron el juego. Vance lo pillaron en la pista de aterrizaje, creo que fue en Budapest. Lo apartaron un poco para mantenerlo alejado de todo el proceso. Y dijo, creo que todos esos términos de los que todo el mundo habla, el acuerdo sobre el alto el fuego, en realidad son IA. Lo dijo literalmente. Líbano nunca estuvo incluido. J.D. Vance acaba de mentir. Así que una vez más, Israel está determinando lo que Estados Unidos puede y no puede hacer con esta guerra, y eso demuestra el golpe de Estado que ha tenido lugar en la Casa Blanca, donde en la práctica Donald Trump es el primer presidente israelí. No es que otros presidentes no hayan hecho lo que Israel quería, pero cuando digo que Donald Trump es el primer presidente israelí, me refiero a que habla como un líder israelí cuando pide bombardear Irán hasta devolverlo a la edad de piedra. Eso es lo que el liderazgo israelí ha dicho sobre Gaza y Líbano durante décadas.
Basta con buscar en Google Israel edad de piedra Líbano y aparecerán muchas declaraciones. Recuerda que hubo un ministro de defensa israelí que llamó a la población de Gaza animales humanos. ¿Qué dijo Trump frente a la Casa Blanca en Pascua? Que puede amenazarlos, que puede amenazar con bombardearlos hasta devolverlos a la edad de piedra porque son animales, y luego amenaza con la muerte de una civilización. De nuevo, es un lenguaje israelí. ¿Cuál es la estrategia de Donald Trump? En Irán no tiene estrategia. Está dejando que Israel determine la estrategia. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, su principal objetivo ahora es abrir el estrecho de Hormuz, que ya estaba abierto antes de la guerra. Pero más allá de eso, la estrategia es el cambio de régimen, porque esa es la estrategia israelí. Cambio de régimen y destrucción del Estado. Así que en efecto, Donald Trump está asumiendo el papel de un líder israelí. Y cuando el líder israelí viene a Washington, se sienta a la cabecera de la mesa en la sala de situación. Bueno, también me pareció impactante que una vez que Israel comenzó a bombardear de esta manera y afirmaron, bueno, Líbano no formaba parte de esto, pensé que este era realmente el momento para que Trump apartara un poco a los israelíes, porque esta guerra ha sido un desastre absoluto para Estados Unidos. Pensé que cuando están en juego intereses clave de seguridad nacional, este sería el punto de ruptura, el momento en que presionaría al lado israelí. Pero de nuevo, en lugar de eso, dijeron, bueno, Líbano no forma parte de esto, cancelando esencialmente el alto el fuego, que Estados Unidos necesitaba con tanta urgencia. ¿Pero crees que algo de esto tendrá algún impacto en términos de fracturar la relación entre Estados Unidos e Israel? Porque el tipo de, ya sabes, el Tucker Carlson, por así decirlo, y supongo que Joe Kent, nunca había visto algo así antes. Esto es bastante nuevo. Sí, quiero decir, lo que hizo Joe Kent fue asombroso y obviamente extremadamente valiente. Es el funcionario estadounidense de más alto rango que ha dimitido de cualquier gobierno por una guerra desde Vietnam. Y eso dice algo sobre dónde está el movimiento MAGA, dónde está la base de Donald Trump y dónde está el público estadounidense. En primer lugar, Benjamin Netanyahu ha destruido una presidencia tras otra, o al menos ha intentado destruirlas. Destruyó a Joe Biden con el genocidio de Gaza, porque Biden no pudo liberarse de su abrazo de oso con Netanyahu. Seguía pensando, soy sionista, debo hacer lo que Israel quiera. Y no entendía que la base del Partido Demócrata está harta de ver cómo se masacra a niños día tras día. Y luego Kamala Harris, que también es en gran medida una creación del lobby israelí y dependía mucho del dinero de Silicon Valley, tampoco pudo apartarse. Así que la gente se alejó de los demócratas y ahora está ocurriendo la misma dinámica con Donald Trump de una manera aún más extraordinaria. Así que pueden pasar dos cosas. O uno de estos partidos, los demócratas o los republicanos, obtiene el poder ejecutivo y reorienta por completo la relación entre Israel y Estados Unidos para que deje de ser ese vínculo inquebrantable e Israel sienta una presión real y sea sancionado por su comportamiento. O su presidencia será destruida porque se enfrentará a una revuelta masiva de su base y de las figuras y voces clave de su clase de influenciadores. Eso es lo que estamos viendo ahora, una revuelta abierta dentro de la base de Donald Trump. Trump ha dado ahora, diría yo, el paso sin precedentes de atacar personalmente a 3 o 4 de sus seguidores más leales. Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones y quizá algún otro. Quiero decir, Alex Jones recibió muchos golpes por el 6 de enero, mientras que Donald Trump salió más o menos indemne. Candace Owens fue muy influyente en la creación de TPUSA y también en ser el rostro de los republicanos negros que se alejaban del Partido Demócrata. Tucker Carlson fue una de las figuras más leales y el presentador estadounidense más popular. Su programa en Fox era uno de los pocos informativos por cable que la gente veía y defendía constantemente a Trump y moldeaba la agenda de América primero.
y los ha atacado a todos, hasta el punto de decir que Brigitte Macron, la antigua profesora de instituto de Emmanuel Macron, es más atractiva que Candace Owens. Es decir, llegó tan bajo. Esta declaración fue producto de la presión de Laura Loomer, la fanática antimusulmana e influenciadora pro-Israel, que tiene muy poca popularidad por sí misma, pero que ha conseguido pasar más tiempo en privado con Donald Trump que la propia esposa de Trump, Melania Trump. Donald Trump, then Trump's own wife, Melania Trump. And she basically took credit for this, saying she played. Y básicamente se atribuyó el mérito de esto diciendo que había puesto una serie de clips de Tucker Carlson, Candace Owens y Alex Jones criticando a Trump para conseguir esa declaración. Y ahora otros se están sumando a la refriega. Benny Johnson, esto es muy significativo, era básicamente el más corporativizado, coreografiado y guionizado de los bots MAGA. Si Benny Johnson hacía algo, siempre era seguir las instrucciones de arriba, apoyar a Donald Trump, repitiendo los argumentos que le daban. También estaba muy vinculado a la tepusa de Charlie Kirk. Ahora está criticando a Netanyahu, diciendo que Netanyahu no debería ser recibido en la Casa Blanca. Esto es enormemente significativo. Sugiere que va a haber una rebelión aún mayor. La aprobación de Donald Trump está por los suelos para un presidente en este punto de su segundo mandato. La aprobación de Israel entre los demócratas es del 20%. El 80% de los demócratas ve a Israel de forma negativa. Obviamente, la cifra es mucho más baja entre los republicanos. Existe esa generación de baby boomers de Fox News que son racistas hacia los musulmanes. Están simplemente enganchados a bombardear a gente de piel morena. No distinguen el bien del mal, así que ven a Trump como una especie de referente moral, una guía moral. Pero incluso las cifras entre los republicanos se están desplomando. Los republicanos menores de 40 años ya no apoyan a Israel. Así que el mensaje es claro. Y Donald Trump se está preparando para intensificar esta guerra con Irán, una guerra que ya ha perdido. Y la economía global es algo en lo que los estadounidenses, en general, no piensan. Pero dentro de 1 o 2 semanas, realmente empezarán a sentir el golpe por el cierre del estrecho de Hormuz, y la situación se pondrá aún peor para Donald Trump. Así que ahora está en medio de este fuego cruzado circular. ¿Y quién apoya a Trump? Creo que una de las cosas más importantes que la gente debe entender, para los fines de esta conversación, es quién, dentro del mundo de los podcasts y comentaristas MAGA, apoya realmente a Donald Trump. No se valora lo suficiente y no se comenta. No se permite hablar de esto en los medios de comunicación principales de Estados Unidos, que estas figuras son, en la práctica, agentes extranjeros israelíes no registrados. Voy a leer algunos nombres. Si no eres estadounidense y no estás en nuestro mundo mediático, puede que no los reconozcas todos, pero son algunas de las figuras más visibles en el mundo de los podcasts MAGA. Josh Hammer, un partidario acérrimo de Israel, tiene muy poco atractivo popular, pero se le ve por todas partes porque su presencia está fabricada artificialmente. Dennis Prager, de PragerU, que es un importante mecanismo de propaganda, ha estado influyendo en los planes de estudio educativos en Florida bajo la supervisión del gobernador pro-israelí Ron DeSantis, donde básicamente están adoctrinando a los niños a favor de Israel. Prager, creo, es un judío convertido al cristianismo evangélico. Larry Elder es uno de los principales influenciadores republicanos negros. El locutor de radio Hugh Hewitt, que apoyó la guerra de Irak, es una voz muy representativa del Partido Republicano en la radio AM. Dinesh D'Souza, Sebastian Gorka, que formó parte del equipo del Consejo de Seguridad Nacional de Trump y tiene un programa de radio emitido a nivel nacional. Brandon Tatum, Todd Starnes, y luego Lara Trump y Don Jr. Bien, ¿qué tienen todos ellos en común? Todos se emiten a través de algo llamado Salem Media.
Salem Media es un agente extranjero israelí. Está registrado en una declaración de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros ante el Departamento de Justicia como el mecanismo de entrega de un contrato importante entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y Clock Tower Strategies, a través de una empresa alemana llamada Havas, para hacer propaganda de la agenda pública estadounidense. Estamos hablando de $10 millones en pagos directos a podcasters e influencers, así como de cientos de millones de dólares para cubrir los entregables. Y el director de estrategia del grupo Salem Media es un agente extranjero israelí registrado a nivel federal llamado Brad Parscale, que dirige Clock Tower Strategies. Lara Trump, que es la nuera de Trump, y Donald Trump Jr., que es el hijo de Donald Trump, poseen ahora una participación del 30% en Salem Media. Así que, en la práctica, se han fusionado a través de este acuerdo empresarial con un agente extranjero con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. La familia Trump se ha fusionado con el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Hay un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel cuyo nombre figura en el contrato. ¿Y quién es Brad Parscale, el principal agente extranjero registrado aquí, que supervisa este enorme contrato? Es el exdirector de campaña de Donald Trump en las elecciones de 2020, el responsable de crear la estrategia de medios digitales de Trump. Sin embargo, en octubre de 2020, Parscale fue arrestado en su casa, reducido por la policía, tras informes de que estaba golpeando a su esposa, abusando del alcohol y poseía 10 armas de fuego de gran potencia. Así que básicamente lo internaron bajo la ley Baker. Lo redujeron en el suelo ante las cámaras. Puedes entrar en internet y ver el video. Es un tipo enorme, de casi 2 metros. Eso significó que ya no podía trabajar en la campaña de Trump. Entonces Israel interviene y dice, vamos a darle a este tipo la oportunidad de su vida y nos infiltraremos en el mundo de Trump a través de Brad Parscale para obtener todos los datos que él utilizó para influir eficazmente en el público estadounidense y lograr su apoyo a Donald Trump. Y luego, vamos a apoderarnos de todo el mundo de los influencers dispuestos a dejarse pagar y comprar. Hay otras personas de las que no puedo demostrar que formen parte de este acuerdo, pero los veo repitiendo los mismos argumentos. Glenn Beck, esta fracasada influencer de fitness, Jillian Michaels, que nos ha estado atacando en The Grey Zone, y Joe Kent y la propia Laura Loomer. Así que, básicamente, tienes una guerra entre voces MAGA o gente de America First que no están pagadas por Israel y que están hartas de ser dominadas por un gobierno extranjero. Y muchos de ellos también están hartos de ver cómo se masacra a niños y se inician guerras que están destruyendo nuestra economía. Y luego, todos los demás, casi todos los demás, parecen formar parte de este entramado de agentes extranjeros. Y no se nos permite hablar de eso en los medios estadounidenses porque te acusarán de ser antisemita. Pero es uno de los mayores escándalos, junto con todo este golpe de Estado que se ha apoderado de la Casa Blanca y nos ha llevado a la guerra que he visto en mi vida. Es increíble. Iba a preguntar si esto era realmente ideológico o institucional, pero creo que has respondido a eso de manera muy completa. Bueno, sí, quiero decir, es una gran pregunta. Y muy brevemente, creo que la ideología puede institucionalizarse, pero las personas que dirigen esta campaña, que son ideológicamente fanáticas respecto a esta guerra, ya sea que actúen entre bastidores como operadores, como los lobistas pro-israelíes cuyos nombres no conocemos, o figuras más destacadas como Josh Hammer o Mark Levin, que es la voz principal del círculo de Netanyahu en Estados Unidos en Fox News impulsando a Trump, no tienen mucho atractivo popular dentro del movimiento MAGA. Así que dependen de institucionalizar sus ideas básicamente comprando a esa clase de personas muy transaccional y fácilmente corruptible que se subieron al barco pirata de Donald Trump hacia el poder. Quiero decir, hay una mezcla de fanatismo ideológico e
e institucionalización. Pero dudo mucho que si alguien viniera, no sé, como Abu Obaida de Hamas, y se le permitiera entrar en Estados Unidos con maletas llenas de dinero para dárselo a los influencers de MAGA, algunos de ellos no estarían transmitiendo exactamente el mensaje opuesto al día siguiente. Y la realidad es que el propio MAGA está acabado. America First, como marca, ha ido más allá de Trump y está buscando otro vehículo porque no creen en nada de todo esto. Y ahora están en el desierto, igual que aquellos de nosotros que veníamos más desde la izquierda y salimos al desierto antes. Tras presidente demócrata, quiero decir, no solo Biden, sino también Obama y Clinton, que hicieron lo que Israel quería. Y creo que vamos a ver un gran enfrentamiento cuando se celebren las convenciones republicana y demócrata y ambas tengan que elegir a no va a haber un presidente en ejercicio. Así que va a haber una gran guerra interna en ambos partidos por esta cuestión. Y no veo cómo se puede evitar que haya un cambio de política después de todo esto. Creo que el tiempo se le está acabando a Israel y que lo único que puede hacer en este momento es bombardear para salir de los problemas. Bueno, Max, muchas gracias por tomarte el tiempo. Es un tema fascinante y también un poco aterrador, pero al menos dentro de esta guerra civil MAGA, puede que finalmente salga a la luz algo de verdad. Sí, quiero decir, a través de tus entrevistas está saliendo a la luz mucha verdad. Así que gracias por lo que estás haciendo y gracias por darme tiempo para hablar de esto. Gracias.